en punto, amigos, buenos días. Frío y lluvia en la capital, por eso no vuela nuestro dron, porque se cae. Pero ahí está una toma del sur de Quito en este momento, del sector de Quitumbe. 10 grados centígrados, pero la sensación térmica es mucho más baja. Tome precauciones, hay lluvia y neblina en algunas zonas de la capital, pero impera la lluvia en casi toda la ciudad. Así que tenga mucho cuidado al salir de su casa. Además, que cuando llueve no hay agentes de tránsito, entonces todo se vuelve un caos. Los flujos y contraflujos se abren cuando ellos tienen ganas de hacerlo. Liz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Milton, el gusto es mío. Ya contenta de compartir con todos ustedes esta mañana, viendo esa imagen de lluvia en Quito. Y contarte que acá en Guayaquil, esta mañana amanecimos también con una garúa. Estuvo garuando por el centro, el norte, según los reportes que pude tener. Ya prácticamente pues esa garúa se ha detenido. Estamos viendo esta imagen que corresponde al norte de la ciudad. Es exactamente el sector de la Alborada, cuarta etapa, donde ayer se registró esta tragedia, este lamentable accidente del impacto de una avioneta en un parque que colinda con una etapa de Sauces con la cuarta etapa de la Alborada, como digo, al norte de Guayaquil. Más adelante estaremos hablando de ese tema. El cielo hoy nublado, temperatura 21 grados centígrados, y yo creo que podría ser esa la constante, un cielo así, cargado, nublado. La pregunta es, ¿comienza a cambiar el clima? ¿Ya comenzaremos a sentir la presencia de las lluvias acá en el puerto principal? Bueno, así amanece esta ciudad. Hola Milton, ¿cómo estás? Con frío. ¿Tú? También y con la afectación de este cambio de clima. Hasta la semana pasada teníamos un sol permanente, radiante, calor, y ahora en las noches un viento friecito, como te digo, con garúa. Entonces, a los que tenemos alergia nos pasa alguna factura ese cambio de clima. Sí, bueno, acá en Quito ya cambió el clima. Ya la lluvia está presente casi todos los días en la ciudad, pero hoy amanecimos con lluvia y neblina, así que otra vez tenga cuidado, porque otra vez los agentes desaparecen. Ni para el pico y placa están. Por eso le digo todo. Quetidos, vamos hoy a tener importante información. Va a venir la secretaria de CNESID, la secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, Andrea Montalvo, para hablar de la oferta universitaria. Perdón, Liz, me iba a decir algo. Sí, te iba a contar que... No sé qué pasó. No, está bien. Además de Andrea Montalvo, también nos va a acompañar hoy el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a propósito de que ayer presentaron ante la Corte Constitucional lo que fue la pregunta 6, ahora dividida en 2, insistiendo en que sea la vía de la enmienda la que permita cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perfecto, son las 7 de la mañana con 3 minutos y ahora sí, cuéntenos. ¿Qué nos iba a decir? Empezamos. Bueno, lo de ayer en Guayaquil es increíble. Realmente pudo haber sido una tragedia mucho mayor. 2 personas murieron, una resultó herida tras la caída de una avioneta en la ciudadela Alborada, al norte de la ciudad. Sí, específicamente en la cuarta etapa de la Alborada era una avioneta que cubría la ruta Manta-Guayaquil. 3 ocupantes, 2 de ellos perdieron la vida. El piloto permanece por ahora en cuidados intensivos. Logró salvarse y lo que sí es que testigos quienes presenciaron que esta avioneta venía con algún tipo de desperfecto resaltan la labor que trató de ejercer los ocupantes de esta avioneta, ¿no? Sobre todo el piloto. Milton, dicen que venía zigzagueando aparentemente buscando la que fuera la zona de menor riesgo para el impacto de la avioneta, que ya pues era inevitable. Es un sector habitado, como estamos viendo. Él esquivó las casas. Yo creo que se percató de que ahí había esta área que estaba en ese momento despejada, sin niños, sin nadie, pues, y por eso el impacto se da en ese parque. Es lo que resalta en esta maniobra del piloto, porque pudo haber sido peor. Es una tragedia, sin duda, ¿no? Pero pudo haber tenido otras consecuencias. Ahora, la ciudad de la Alborada, Liz, está cerca del aeropuerto, ¿verdad? Él estuvo a ¿cuántos metros? ¿Cuánto tiempo de llegar al aeropuerto? No, sí está a algunos minutos. Está cerca, sí, pero esto fue cerca de las 4 de la tarde, donde también hay algo de tráfico, entonces sí le hubiera tomado minutos llegar. Lo que dicen es que él en la zona dio 2 vueltas. Precisamente yo creo que tratando de ver dónde podía ser el mejor lugar ante lo que ya era inevitable. Por eso es que decide
tratar de aterrizar, creo yo, en este parque, pero termina con un impacto que tiene consecuencias mortales. Ahora la investigación está en ver qué pasó. Nuestra solidaridad con las familias de las dos personas que fallecieron en este accidente. Le escuché ayer al ministro del Interior desde Manta decir que se había confirmado que este era un vuelo absolutamente regular y que no se preste para ningún tipo de especulaciones. En todo caso, hay una investigación, se activó el COE del aeropuerto Guayaquil para hacer una investigación del tema. Veamos un reportaje resumen de todo lo que ocurrió ayer sobre las 3:30 de la tarde. En este video captado por un transeúnte se observa claramente cómo la avioneta empieza a perder altura. Segundos después del descenso, un gran estruendo. Y un denso humo negro que puso a correr a la ciudadanía. Eran exactamente las 15:34 cuando la aeronave privada tipo Cessna se estrelló al pie del parque de Sauces 1 norte de Guayaquil, que colinda con la cuarta etapa de la Ciudadela Alborada. Inmediatamente ardió en llamas. Es una avioneta que se estrelló aquí. En el sitio un poste quedó destruido y cruzado sobre la calle. Moradores del sector reportaron un fuerte olor a gasolina. La avioneta obviamente se incendió por el combustible que trae, pero la actuación de los bomberos fue muy rápida. Tenemos cuarteles muy cercanos y se pudo llegar y hacer la mitigación de la emergencia lo más pronto posible. Por eso los daños son menores junto a donde se accidentó la avioneta. La aeronave, que de acuerdo con la Dirección de Aviación Civil cubría la ruta Manta-Guayaquil, iba silenciosa, como si el piloto tratara de equilibrarla. De hecho, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien por encontrarse cerca del sitio llegó minutos después de que se estrellara, resaltó la labor del piloto que en todo momento intentó evitar que cayera sobre las casas. Venía descendiendo, pero de manera extraña y a velocidad. Y de esta manera, o sea, iba buscando dónde. Y de ahí se vino a pique. Y lo único que vieron los señores y yo que venía en el carro fue humo. Solo salió humo y dimos la vuelta y estuvimos aquí en segundos. Sacó en peso a dos ancianos con su perrito que no querían salir porque no sabían qué pasaba. Fue una explosión, esto ardía en llamas. Es una tragedia real, pero de un hombre que supo hacer lo que debía hacer, buscar un sitio donde hubiera la menor cantidad de pérdidas y así fue. El capitán Cristian Armendáriz, piloto de la aeronave, sobrevivió al impacto. Fue trasladado a una clínica privada luego de recibir los primeros auxilios en el lugar, mientras que el capitán Edgar Rosero y el técnico Julio Guzmán fallecieron. Cerca de las 6 de la tarde, los restos fueron levantados por criminalística. Según la autoridad aeronáutica, tras el lamentable hecho se activó el COE del aeropuerto de Guayaquil y se coordinó con personal de la Junta Investigadora de Accidentes para establecer las causas del suceso. Los equipos de emergencia como bomberos, ambulancias, policías y agentes de tránsito desplegaron gran parte de su personal en el lugar hasta controlar el incendio, levantar los cuerpos, limpiar las calles para eliminar cualquier resto de combustible y empezar a restablecer el fluido eléctrico. Cables de alta tensión han sido, en este caso, averiados. Luisa María Heredia, 24 horas. Y el gobierno, representado por el ministro Francisco Jiménez, presentó ante la Corte Constitucional el día de ayer la reformulación de la pregunta 6, que recordemos ya fue negada por ese organismo a través de la vía de la enmienda, intentando ahora, al dividirla en dos, que se apruebe este mecanismo. Así es, la divide en dos. Ahora el gobierno espera que se califiquen estas dos preguntas el método de vía, es decir, si son por enmienda, por lo cual se aprobaría que vayan a referendo, o si son por reforma parcial, por lo que debería ir a la Asamblea Nacional. Aparte, las 6 preguntas que quedaron, digamos que fueron ya calificadas por el método de vía, por la Corte Constitucional, esperan la calificación de constitucionalidad. Pues cosas diferentes, así decidió la Corte tratarlo, primero por la vía y segundo por el contenido de las preguntas. Vamos a ver, es que primero las califica y segundo, si es que hay consulta, si es que se puede realizar en febrero, el día de la elección de las autoridades seccionales. Pero ¿cuáles son las preguntas y cómo quedaron, Liz? Sí, revisemos qué dice la pregunta entonces, número 1 ahora, está 6 dividida en 2 partes. Dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo, enmendando la Constitución? Esa es la pregunta 1 de las nuevas presentadas por el gobierno. La segunda pregunta dice,
está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevada a cabo por la Asamblea Nacional? Y queda entonces la pregunta 2 de las 6, la 6 dividida en 2. Bueno, más o menos así es la cosa. Y una vez que fueron presentadas, evidentemente, se abre también ya el debate y la opinión, ¿no?, que genera por parte de constitucionalistas respecto a lo que esta decisión que tomó el gobierno de dividir la pregunta 6 en 2, pero encaminada así a, como decimos, a replantear las funciones que tiene el Consejo de Participación y la designación también de quienes lo incluyen. Escuchemos. Bueno, algunos analistas, expertos en temas constitucionales, piensan que ahora sí podría haber un dictamen favorable de vía para estas preguntas. Van a ser concursos abiertos y posteriormente se designa una comisión técnica que va a estar conformada por delegados de las 5 funciones del Estado, por 2 ciudadanos y por 2 otros delegados de las universidades. Y esta comisión técnica va a elegir las ternas y estas ternas van a ser luego resueltas por la Asamblea Nacional. Que ahora la Corte Constitucional debería dar paso para que a través de enmienda estas 2 preguntas pues sean sometidas a conocimiento de la ciudadanía. No entiendo por qué no ponen todas las preguntas, se cranea bien qué es lo que se quiere preguntar a la ciudadanía y pues se la coloca en una sola petición bien hecha. Y 12, algo de la agenda para hoy, 19 de octubre, a las 10 horas, un Ecuador de oportunidades para un envejecimiento digno. Es un programa del gobierno que será presentado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. A las 11 de la mañana, cumpliendo con el calendario electoral, se realizará la selección de los miembros de las juntas del voto en el Consejo Nacional Electoral. 4 de la tarde, firma del convenio interinstitucional para promover el buen uso de herramientas de emergencia a través de puntos de encuentro. Esto es un evento organizado por el ECU 911 y el Ministerio de Telecomunicaciones. Sí, también contarles que el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplirá agenda en Pichincha. A las 9 de la mañana estará en el Foro Urbano Nacional. Se realizará la presentación de la Política Urbana Nacional. A las 11, la inauguración de la primera fase de la Unidad Educativa Natalia Jarrín. A las 5:30 de la tarde se va a iniciar este diálogo sobre los mecanismos de focalización del subsidio a los combustibles. Se realizará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Recordemos que para hoy pues estaba previsto ya arrancar con este tema que sigue pendiente. Solamente una corrección, si no me equivoco, este diálogo sobre la focalización del subsidio será en el Palacio de Gobierno y estará el ministro de Transporte y Obras Públicas. Me invitaron, pero gracias, no puedo ir a un equipo. Gracias por la precisión. Con eso de ahí nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. 7:18, hablamos del caso de María Belén Bernal. Un informe del equipo de búsqueda de la Policía Nacional que llegó a la Fiscalía General del Estado revela que Germán Cáceres fue transportado en una embarcación junto con su motocicleta desde Colombia hacia Panamá. Sí, y lo preocupante, Milton, amigos, es que prácticamente es lo último que se conoce, ¿no? Ahí el cuestionamiento del lado del abogado de María Belén Bernal, de su familia, es que se habría hecho un seguimiento hasta Colombia, donde en algún momento se dijo estaba en Medellín, y ahora se conoce que habría salido a Panamá. Recordemos que sí, que igual está activada una difusión roja de Interpol para ser localizado en 195 países, así que bueno, es lo que se conoce hasta ahora del rastro de Germán Cáceres. Un poco del informe que presentó la policía sobre las actividades que cumplieron en Colombia, este equipo que fue enviado por la Policía Nacional, habla de la imposibilidad de seguir haciendo gestiones. Solamente depende de las policías de los países amigos donde se supone que está Cáceres. Ahora la madre, Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén, dice que ni siquiera fue comunicada por parte de la Policía Nacional de este particular, de que se lo vio en una embarcación siendo transportada desde un puerto llamado Puerto Bogotá, en Colombia, que está fuera de Cundinamarca. Él y su moto subiendo en una embarcación y el destino habría sido Panamá. Bueno, es lo que, como decíamos, se conoce
dentro de este caso que deja todavía interrogantes y para la familia, ¿no? Este sinsabor de no tener nada en concreto. Claro, claro, interrogantes, como tú dices, Liz, y sobre todo un prófugo. Y recordemos también, Milton, que la única persona que está detenida se ha decidido acoger también a la cooperación eficaz. Así que se espera, pues, de eso de ahí también se obtenga mayores datos de lo que pasó esa noche y de otras situaciones que se habrían generado también en la escuela de policía. 7:20, 7:21, vamos a una pausa. Vamos a otro tema. 7:20, como tú decías, y hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, queremos contarles que esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país, pese, Milton, a lo que se hace para llevar a una medicina preventiva, más bien, ¿no? A este control temprano, a tiempo. Hace 2 días en el Palacio de Carondelet se lanzó un plan encabezado por la primera dama del país, justamente para lo que tú dices, ¿no? Aumentar las campañas de prevención y la conciencia que deben tener las mujeres. El cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres y a 1 de cada 100 hombres. El cáncer de mama es una realidad que va creciendo en Ecuador. Según registros del Ministerio de Salud Pública, en 2020 se atendieron 1.239 casos, en 2021 1.358 y hasta septiembre de este año 1.040 hombres y mujeres han sido diagnosticados con esta patología. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte de cáncer en la población femenina, siendo el cáncer de aparato reproductor la primera causa. El cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres. Suele aparecer entre los 30 y 50 años y las probabilidades de padecerlo aumentan si ya lo tuvo un familiar. La especialista nos explica otros factores de riesgo. ¿Qué más tenemos? Obesidad y sobrepeso también nos llaman bastante la atención. El nunca haber sido mamá, el, vamos a decir, usar métodos anticonceptivos que no son recomendados para mí. Las provincias con mayor atención son Pichincha con 427 casos, Manabí con 95, Guayas con 80 y El Oro con 69. El cáncer de mama está en la lista de mortalidad alta, pero su detección temprana puede ayudar a superarlo. La especialista confirma que un autoexamen de cáncer de mama puede tomar menos de 60 segundos. El autoexamen de exploración mamaria, que es un examen muy sencillo, fácil de hacer y que todos deberíamos practicarlo. En el cáncer, una detección a tiempo puede hacer la diferencia. Joana Ramos, 24 horas. 7:33, estamos con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Ayer, más rápido de lo que pensábamos, se presenta una nueva propuesta de preguntas de la consulta popular. La pregunta es, ¿por qué si sabían que lo que le iba a pasar a la pregunta 6 no lo hicieron desde el principio? Milton, buenos días con todos. Bueno, nosotros no sabíamos, no teníamos una certeza sobre cómo iba a resolver la Corte. Teníamos algunas dudas respecto de la pregunta de las Fuerzas Armadas, que finalmente pues la Corte terminó negándola, pero no teníamos muchas dudas respecto del Consejo de Participación. Ahora la Corte consideró que no estaba equilibrada esa pregunta y que le daba demasiada preponderancia al Poder Ejecutivo y resolvió con un fallo a medias en ese aspecto, diciendo está un poco desequilibrado, el Poder Ejecutivo tiene mucha preeminencia todavía y hay que reequilibrar la pregunta para ver la posibilidad de que sea aprobada. Y eso fue lo que hicimos. Así es como presentamos, si se podría decir un alcance, no es técnicamente un alcance porque es una nueva petición, pero dividida en 2. Las preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ¿serían con estas 8 preguntas de la consulta popular? Sí. Claro, sí, las mismas 8, digamos, no las mismas, pero el número sí. Pero usted dice todavía aspiramos llegar a 10. O sea, todavía está pendiente la presentación de 2 preguntas. Sí. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, todavía o sea, ya lo saben estamos definiendo. Lo que no quieren es decir. Lo que... No, todavía tenemos algunos debates internos dentro del equipo. Pero va por la elección de asambleístas en segunda vuelta. La columna vertebral de la consulta no se va a cambiar. Que tiene que ver primero con seguridad, segundo con institucionalidad y tercero con economía. ¿Y qué van a hacer con el tema de la seguridad? ¿Cómo reemplazan la pregunta 1? Eso estamos evaluando la posibilidad de reinsertar una pregunta que pueda reforzar el rol de las Fuerzas Armadas, pero ya desde el ángulo de la reforma legal, porque ya desde la constitucional no se pudo. Eso es lo que estamos evaluando. Vamos a ver si es que es posible o no.
Y segundo, estamos también evaluando, es verdad, la posibilidad de presentar una pregunta para que los asambleístas sean electos en segunda vuelta. Hay algunos debates ahí doctrinarios. Nosotros discutimos bastante respecto de la pertinencia de estas preguntas porque queremos un sistema que haga sentido, pero que no afecte de todas maneras la representatividad. Y por ahí tenemos también 1 o 2 preguntas de naturaleza económica que estamos evaluando. Nos gustaría llegar a 10 preguntas para que la consulta esté consolidada en 10 preguntas. Y es en función de eso que vamos a terminar definiendo las 2 preguntas más que vamos a presentar. Ministro, buenos días, pero vuelve a abrir el abanico, porque ya lo que parecía resuelto, quizás que esa 1 o 2 preguntas, que ahora ya no se dicen son 2, sino a lo mejor 2 o 3, pudieran ser sobre este tema de la elección de asambleístas en segunda vuelta. Ahora usted vuelve a decir, podría ser también económico. ¿Por qué dilatar tanto el tiempo en dar a conocer eso, más aún cuando quieren que esta consulta se realice antes de las elecciones de febrero? Lo que pasa, Liz, buenos días. Lo que pasa también es que estamos supeditados a los plazos de la Corte. Y lo primero que teníamos que abordar era el espectro constitucional. Por eso fue que se presentaron las primeras 8 preguntas para obtener un primer pronunciamiento de la Corte, que ya lo tuvimos, en el cual 6 de las 8 ya fueron aprobadas. Quedan 2, una que era muy importante para nosotros, que es la de Fuerzas Armadas, y la otra también, que es la del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso hemos presentado la nueva petición en función, dividiendo un poco el criterio para lo del Consejo de Participación Ciudadana. Y una vez que tengamos esa resolución de la Corte, que debería no demorar demasiado, porque apenas es un criterio más, una vez que tengamos eso, presentaríamos ya el último grupito, por decirlo así, de las últimas preguntas para terminar de dejar configurada la consulta. De hecho, en realidad no es que nos hemos demorado, sino que estaba previsto para que sea así, en 2 etapas. Primero, las preguntas de naturaleza constitucional, las que suponen una enmienda de la Constitución, y segundo, aquellas que podrían suponer una reforma legal o una pregunta más abierta a la ciudadanía. Está pensado así, está dentro de los tiempos y estamos tejiendo, por decirlo así, el muñeco poco a poco y pensamos que en unas 2 semanas podría terminar de estar listo. Pero es que lo que parecería también, ministro, es que más bien ustedes no optarían por una vía de reforma parcial. No les convence que esa sea el mecanismo, tener que pasar por la Asamblea, sino que van a insistir en que sea a través de más bien de la vía de la enmienda. Esa es la opción por la que pugna el gobierno. Sí. Nosotros queremos el contacto directo con la ciudadanía. No queremos, y es verdad, no queremos encauzarnos por la vía de la reforma parcial. Creemos que el mecanismo sería muy dilatado, sería muy demorado, supondría otra serie de cálculos y conversaciones y cuestiones políticas sobre las cuales no queremos entrar. Nosotros queremos una relación directa con el ciudadano. Queremos que ellos se pronuncien. Y para eso debemos cumplir con los pasos que nos traza la Constitución, que por ahora están bastante adelantados y se podría decir que estamos ya en la fase final para terminar de definir cuál sería el pliego de preguntas. Si la Corte Constitucional, ministro, rechaza estas 2 preguntas, ¿ustedes van a retirar la consulta popular? De ninguna manera. ¿Van a insistir? La consulta tiene que avanzar, la consulta va. Obviamente que queremos una consulta lo más completa posible, porque eso es lo que desde nuestro punto de vista le conviene a la gente, le conviene al pueblo ecuatoriano y le conviene sobre todo al país. Pero la consulta, aunque no sea la perfecta, al menos es buena. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar concentrados. Tenemos 6 de 8 preguntas aprobadas. Está, por ejemplo, la de la extradición, que es una pregunta fundamental para combatir al crimen organizado transnacional. Hay una serie de preguntas sobre la reorganización de partidos políticos, sobre la reducción de asambleístas. Eso es bueno para el conjunto del sistema y no podemos dejarlo de lado. Por lo tanto, queremos una consulta que sea lo más completa posible, pero la consulta va a ir hacia adelante. ¿Qué podrían preguntar para reemplazar la pregunta 1? ¿Cómo la encasillan de alguna manera para que sea primero viable y para que se pregunte lo que se necesita? El principio de la seguridad, que es el que nos interesa, es el principio de colaboración. Necesitamos colaboración interna, necesitamos colaboración externa, necesitamos colaboración con actores institucionales, necesitamos colaboración con actores privados. Es en función de eso que se estableció el criterio de las Fuerzas Armadas, desde el principio de colaboración, en este caso de apoyo complementario. La Corte no lo vio así. Los votos salvados, me parece, de la jurisconsulta Carmen Corral son muy interesantes porque en pocas palabras dicen que tiene que haber un principio de realidad, ya que las instituciones no pueden estar despegadas de lo que sucede en un país. Y todo ha cambiado. En el mundo todo ha cambiado, en el Ecuador las cosas han cambiado, en Latinoamérica todo ha cambiado y se necesita una relación mucho más cerca de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con la Policía Nacional y, por ejemplo, con el control de la seguridad. Pero la Corte no lo vio así, entendemos que esto también supone, el derecho también evoluciona y toma su tiempo, pero el principio de colaboración debe mantenerse y es alrededor de ese criterio de colaboración puede ser
con los GATS, es decir, con los gobiernos autónomos descentralizados, puede ser con las mismas Fuerzas Armadas, puede ser con un esquema de consejos provinciales de seguridad, que podamos pensar en la posibilidad de una pregunta que reemplace a esta pregunta que fue negada por la Corte, pero lo que está claro es que para nosotros la seguridad es probablemente el problema más importante que tiene que enfrentar el país y es en función de eso que terminamos de definir los criterios. Pero siendo el problema prioritario del país la seguridad, y una vez que esa pregunta 1 era parte de ese corazón, quizás considerado lo más importante de esa propuesta de consulta, pudiera ser que las 2 preguntas adicionales ya salgan de la parte institucional y se centren en seguridad. ¿Por ahí gira también el debate, ministro? Bueno, eso es lo que estamos definiendo ahora. A nosotros nos parece que el eje de seguridad está bastante armado. Por ejemplo, la pregunta sobre la extradición era fundamental para el conjunto de la consulta. Fue aprobada, afortunadamente, y va a permitir una herramienta de colaboración internacional con otros países fundamental para el combate al crimen organizado. Y es en función de esos criterios que estamos viendo las otras preguntas que también tenemos que terminar de diseñar. Pero el eje estructural de la consulta, que es seguridad, institucionalidad y economía, en este caso desde el ángulo ambiental, se mantiene. Y de eso no nos vamos a salir. Pero era importante... Es en función de eso que vamos a definir las 2 preguntas que faltan. Era ¿Perdón? importante lograr ese apoyo complementario para ustedes de los militares. Por eso lo pusieron como pregunta número 1. ¿Cómo replantear eso quizás en esas 2 preguntas que remitirán vía consulta popular? Bueno, justamente estamos viendo eso. No nos olvidemos que también se cuenta con el apoyo complementario de los militares, pero bajo la figura del estado de excepción. Aquí lo que estábamos haciendo es desburocratizar el sistema, eliminando la necesidad de estados de excepción para que puedan intervenir bajo ciertos parámetros las Fuerzas Armadas. Ahora tenemos que seguir bajo la figura de estados de excepción que hace un poquito más pesado el proceso de intervención de las Fuerzas Armadas bajo ciertos escenarios y vamos a tratar de incidir por ahí, es decir, puede ser aligerando las condiciones para que se implementen los estados de excepción, pero manteniendo el concepto de los estados de excepción, porque al fin y al cabo existe dentro de la Constitución, existe dentro de la normativa legal y sigue estando a la mano la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía, claro, con un mecanismo un poquito más pesado que el que nosotros habíamos concebido inicialmente. Entonces, quedamos claros. Las 2 siguientes preguntas, la 9 y la 10, serán la una institucional, que será probablemente el tema de elección en segunda vuelta de asambleístas, y la otra insistirán en el tema seguridad. ¿Estamos así? Sí, eso es lo que por ahora hemos decidido. Puede ser, como dije, que haya algún tema económico complementario, pero es prácticamente exacto lo que usted dice. Lo más probable es que sea una pregunta de naturaleza institucional y la otra que complemente el trabajo en materia de seguridad. Es lo que estamos buscando, es lo que más o menos hay un consenso alrededor de eso y en función de esos criterios estaremos definiéndolo en los próximos días. 10 preguntas, no más. No más, porque tampoco se trata aquí de poner un cuestionario de examen a la ciudadanía. Nosotros no queremos abrumar a nadie, pero sí queremos resolver los problemas que tiene el país. Y nos parece que tal como está armada la consulta, es una excelente herramienta. Tema, solamente no sé si Liz tenga algo más sobre la consulta popular. Liz, ¿quieres algo más sobre la consulta o podemos hablar un ratito de mesas de diálogo? No, vamos con las mesas de diálogo. Bueno, terminó. Aquí el compromiso es, ministro... Ejecutar. Pero no a nadie, sino los acuerdos. No, sí, pues. ¿Y esos acuerdos hasta qué plazo se han puesto? Tenemos justamente el día de hoy, vamos a tener una reunión metodológica con las organizaciones sociales para ver cuáles son las fases de implementación de los acuerdos. Nosotros ya tenemos diseñado desde el Ministerio de Gobierno toda una metodología. Lo que ha pasado es simplemente lo primero nada más. Aquí lo que ha sucedido es los 218 acuerdos, que es la fase de elaboración de política pública, y ahora viene la fase de implementación, de ejecución, de levantamiento de información sobre nudos críticos para esa ejecución y además de un monitoreo permanente, inclusive con un sistema de semaforización que hemos diseñado dentro del Ministerio de Gobierno. Algunos se ponen bravos porque hay 218 acuerdos y la verdad es que a veces cuesta un poquito entender a algunos actores políticos, pero la realidad es que no son 218 acuerdos para beneficio del gobierno o beneficio de 2 o 3 organizaciones. Son 218 acuerdos para beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Y si hay más acuerdos, ¿por qué no? Este país vivió tanto tiempo en desacuerdos, en violencia, con protestas en las calles, y hoy el gobierno del presidente Guillermo Lasso está cambiando toda esa dinámica y tenemos que seguirla cambiando. Yo pienso, y lo he dicho aquí, lo he defendido, que estamos en un momento histórico donde podemos establecer nuevos parámetros de relación, inclusive con las diferentes organizaciones. Así lo hemos hecho, vamos a perseverar en esa ruta porque nos parece que es la ruta no solo de la paz,
sino también de la productividad. Eso le da tranquilidad a la gente para que pueda producir y eso nos permite acercarnos a las organizaciones sociales para hacer mejor llegar nuestros planes a los diferentes territorios. Ahora, ministro, pero esos diálogos de 90 días no terminaron de generar para el otro lado quizás esa confianza que se esperaba. Y lo digo porque aquí hemos entrevistado a varios de los representantes de los movimientos indígenas y tienen el, veamos si se cumple por un lado y por otro lado, el decir que si bien hubo estos más de 200 acuerdos, también hubo desacuerdos y concluyendo que van a seguir exigiendo lo que no se logró en esas mesas. Sí, son 218 acuerdos y son 44 desacuerdos. Pero es lo normal en un proceso de diálogo. A veces le hemos tenido un poco de temor a los disensos y yo personalmente nunca le he tenido temor a los disensos. El problema es cuando no están bien demarcadas las líneas de conflicto, es decir, cuando no existe la forma de solucionar aquello en lo que estamos en desacuerdo o de mantener esos desacuerdos pero dentro de un espacio de racionalidad. Desde cuando estábamos en la Asamblea, muchas veces sosteníamos que el problema de fondo del Ecuador era que no había verdaderamente un contrato social que nos convoque a todos los ecuatorianos plasmado más allá de las instituciones y plasmado más allá de la Constitución. Es decir, en la relación que existe entre organizaciones y el poder. Eso es lo que hoy hemos empezado a construir. Y no es perfecto, claro que no es perfecto, es imposible que sea perfecto. Son muchos años de olvido, son muchos años de violencia, son muchos años de enfrentamientos, pero nosotros estamos convencidos de que vamos por la ruta correcta. En estos 90 días hemos llegado a acuerdos, hemos procesado desacuerdos y hay algunos temas pendientes como por ejemplo la cuestión de la focalización de subsidios, que pese a ser el desacuerdo de una mesa, aunque debo decir que allí el ministro Darío Herrera hizo un extraordinario trabajo, al igual que todo el resto de ministros que estuvieron en las mesas, porque igual generó 4 acuerdos, aún en esa mesa tan difícil de focalización. Igual en ese aspecto hemos venido trabajando y han arrojado algunos criterios importantísimos, como el hecho de que el subsidio debe ir no para los sectores que menos lo necesitan, sino para los sectores que más lo necesitan. Y ese, por ejemplo, es un trabajo que no va a parar. Eso va a seguir y se va a consolidar eventualmente en una política pública que le permita al Estado ahorrar dinero, porque hoy por hoy pagamos 4.000 millones de dólares en subsidios, eso es demasiado y tenemos que buscar la manera de reducir el subsidio, pero no castigando a quienes más necesitan el subsidio. Eso está clarísimo por parte del Estado. Gracias, ministro. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Vamos a ir a... Nos acompaña ya a esta hora Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hasta hoy los estudiantes que se quedaron quizás sin la posibilidad de un cupo universitario van a poder postularse, ¿no? Tengo entendido cuántos cupos son los que quedan todavía disponibles y quizás las carreras a las que ellos pueden acceder todavía. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Sí, efectivamente, el día de ayer arrancó la segunda postulación, la misma que se extiende hasta el día de hoy al finalizar la noche. Son 45,000 cupos disponibles aún para el acceso a la educación superior. Yo les invito a los jóvenes a que miren todas las opciones de carreras que se encuentran disponibles en este momento para su elección. ¿Son cuántos cupos que se abrieron, digamos, y además cómo se garantiza el acceso a todas las universidades? Son 143,000 cupos, es una cifra histórica que se ha dado en realidad desde el año 2016 y años anteriores, de hecho. Esto es gracias al apoyo de las universidades. Como sabemos, el acceso va a pasar ya a las universidades el próximo periodo académico y vemos con mucho agrado que esta diversificación de la oferta, que esta presencia en territorios justamente promueve que haya más oportunidades para los jóvenes. Bueno, y precisamente hablando de eso, también ayer se presentó cambios a ese reglamento, a esa normativa para la creación de sedes y extensiones de institutos, ¿no?, de educación superior. ¿Qué es lo que cambia radicalmente? Porque ustedes han calificado que el anterior reglamento era confuso, que era engorroso. ¿Qué es lo que va a permitir entonces que se pueda crear de manera más ágil quizás estas unidades educativas? Sí, bueno, en términos generales, el sistema regulatorio para la educación superior se enfrentaba a un proceso hiperregulado con normativa confusa que variaba de manera permanente. En el caso de sedes y extensiones, ni siquiera teníamos un plazo definido para la aprobación de la creación de sedes y extensiones, y esto lo que producía finalmente es que procesos tomen 6 meses, 1 año o finalmente no se aprueben.
De la misma manera, no había una claridad en la misma normativa en cuanto a la diferenciación entre qué es una sede, qué es una extensión, cuál es el procedimiento claro para presentarla. Lo que hemos hecho en articulación con el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad es arrancar desde el mes de julio en un proceso de reforma de toda la normativa secundaria que permita a la Universidad Ecuatoriana y a los jóvenes de manera creativa justamente buscar más oportunidades y lograr una academia que pueda trabajar con creatividad y con los mismos estándares mundiales. Ahora, también se necesita reforzar a las universidades y centros de educación superior del país, y ya no hay prueba de transformar, y serán ellos los que, digamos, definan sus mecanismos de ingreso, controlados por la CENESID. El refuerzo económico, hay un presupuesto para el próximo año que será importante. Sí, para el año 2023, también este es otro rubro histórico que se ha conseguido este gobierno del encuentro definitivamente cuando se propuso y cuando nuestro señor presidente propuso e instó para trabajar por la juventud y por la academia, se ha conseguido grandes hitos en este sentido. Son 200 millones de dólares adicionales que se invertirán y que se han asignado a las universidades mediante una fórmula de distribución de recursos transparente que además nos permite con indicadores de calidad medir cuál es la eficiencia con la que está trabajando cada una de las universidades. Importante, secretaria, porque si bien es cierto se necesitan más sedes, extensiones y ante eso la reforma del reglamento, también la eficiencia de las mismas, la calidad de la educación que ahí se brinda, ¿no? Esa evaluación permanente, pero también en cuanto a la oferta para los jóvenes, veía que entre las carreras que están todavía con cupos para ser asignados, por ejemplo, hasta hoy, están todavía carreras tradicionales, administración, agricultura, pero abrir el abanico quizás a otras opciones que vayan acorde a lo que el mundo hoy demanda. Exactamente, y aquí hay una tarea importantísima y es que la universidad puede ofertar toda esta diversidad de carreras, la empresa las necesita, pero nuestra juventud no las conoce todavía. Aquí hay una labor importantísima por parte de los organismos de control, de los ciudadanos, trabajar en articulación con educación media para que, por ejemplo, este proceso de orientación vocacional no se limite a una batería psicométrica. Lo importante es conocer y orientar a los jóvenes, y eso es lo que nos hemos propuesto, en este caso con la ministra María Brown, en orientar a los jóvenes desde el bachillerato para que conozcan cuáles son las opciones. La empresa también pueda hacer conocer a los jóvenes cuáles son los campos de trabajo que pueden acceder y así poder realmente hablar de una diversificación de la oferta y sobre todo de una diversificación de la demanda por parte de nuestros jóvenes. Una última cosa, secretaria, y le cambio el tema, es el tema de las mesas de diálogo. En educación superior, ¿cuántos acuerdos fueron y cuál es más importante? Bueno, en la mesa de diálogo de educación superior llegamos al 100% de acuerdos. Fueron finalmente 22 acuerdos a los que llegamos. Y aquí yo si me permites, Milton, decirle a la ciudadanía que en estas mesas de diálogo de educación superior y en general, yo pude evidenciar que se vivió realmente el real debate académico. Velar porque se cumpla con la normativa, las propuestas y las solicitudes que presentaron las organizaciones sociales no solo respondían a sus organizaciones, sino a la población estudiantil en general y a la academia. Fueron tópicos que se abordaron, que realmente los hemos venido trabajando desde el día número 1, como fortalecer el acceso a la educación superior, mayores recursos para las universidades, trabajar en procesos y promover investigación de calidad y también brindar una igualdad de oportunidades, que eso es una deuda que teníamos pendiente. Yo, la verdad, estoy muy contenta de ver ese resultado que se obtuvo y saber que estamos en el camino correcto. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Son las 7:58, tenemos que terminar el programa de hoy. Andrea Montalvo, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, la CENESID. Liz, terminamos. Con esto concluimos, ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.